Estás viendo el curso gratuito de Química Inorgánica para Cerveceros de No Soy Normal Cervecería. Abajo en la descripción de este video podés ver el link a la lista de reproducción completa de este curso, donde están todos los videitos ordenados desde el primero hasta el último. Te dejamos también un link a nuestra página web donde podés ver un curso completo sobre tratamiento de aguas y donde podés ver también un montón de cursos que tenemos disponibles. Empecemos con el tema de hoy. En el video de hoy vamos a empezar a hablar de los compuestos químicos. Hasta ahora dijimos que existen unas pequeñas cositas llamadas átomos, que es la mínima unidad de materia que conserva las propiedades del elemento general. Tenemos átomos de oro, átomos de plata, átomos de sodio, de cloro, de oxígeno, etc. Sin embargo, en la naturaleza es muy raro encontrar átomos sueltos. Nunca vamos a encontrar un átomo de sodio suelto o un átomo de cloro suelto, por ejemplo. En general, la mayoría de los átomos los vamos a encontrar formando moléculas o compuestos. Así que vamos a empezar por definir esas cosas. Empecemos por el concepto de molécula. Y para eso vamos a empezar viendo los elementos que podemos encontrar en la naturaleza en lo que se llama su forma molecular. Por ejemplo, si hablamos del hidrógeno, que es el elemento más simple y más pequeño que se puede encontrar, en su núcleo tiene un protón y tiene un electrón girando a su alrededor. En general, el hidrógeno nunca lo vamos a encontrar en ese estado. Nunca vamos a encontrar un átomo suelto de hidrógeno por ahí. Sino que lo que vamos a encontrar en la naturaleza es el hidrógeno molecular en general. El hidrógeno molecular son dos moléculas de hidrógeno que están unidas entre sí mediante un enlace químico. Vamos a ver de a poquito más adelante qué son los enlaces químicos, cómo se forman, qué tipos hay, etc. Por ahora simplemente aceptamos que de alguna forma los diferentes átomos se pueden unir y permanecer juntos. Existen muchísimos elementos que se encuentran en la naturaleza en forma molecular. El hidrógeno es uno de ellos. Otro puede ser, por ejemplo, el oxígeno, que se encuentra como O2, es decir, dos átomos de oxígeno que se juntan. Cuando los átomos se juntan de esta forma, decimos que ahora pasaron a formar una molécula. Una molécula está compuesta siempre por más de un átomo. Cuando las moléculas están formadas por más de un tipo de átomo, entonces ahí decimos que tenemos un compuesto químico. Por ejemplo, el agua es un compuesto químico porque está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Es importante entender que no es lo mismo un compuesto químico que una mezcla de dos elementos diferentes. Compuesto es diferente de mezcla. Por ejemplo, nosotros podríamos tener hidrógeno molecular, es decir, hidrógeno 2 o H2, y podemos tener por otro lado oxígeno molecular, O2, y podemos tomarlos y mezclarlos. Estos dos elementos a temperatura ambiente son gaseosos, entonces podríamos mezclar los gases, por ejemplo, no sé, en una garrafa. Y dentro de la garrafa no vamos a tener un nuevo compuesto químico, vamos a tener esos dos compuestos por separado, pero mezclados entre sí. La propiedad de la mezcla va a depender de las propiedades de los elementos individuales. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno molecular y el oxígeno molecular, si los mezclamos van a seguir siendo gaseosos, porque los dos son gaseosos a temperatura ambiente. Los dos son transparentes, son gases transparentes a temperatura ambiente, así que cuando estén mezclados también van a ser transparentes, van a seguir siendo transparentes. Si a esa mezcla nosotros le damos una chispa o una llama, se va a producir una explosión, se va a producir una reacción química, una reacción en cadena precisamente, y como resultado vamos a encontrar que el hidrógeno y el oxígeno se unieron en cierta proporción para formar agua. Ya no vamos a encontrar los gases que teníamos en la mezcla, ahora vamos a encontrar un nuevo compuesto químico. Esta vez vamos a encontrar un compuesto químico que es H2O, que a temperatura ambiente es líquido. Es decir, las propiedades se modificaron. Esto simplemente es para que se entienda que no es lo mismo una mezcla de cosas que un compuesto químico como resultado de una reacción química entre dos cosas. Los elementos podrían estar mezclados indefinidamente sin reaccionar si nosotros no le damos esa chispa. Pero cuando se la damos, ahí se forma un nuevo compuesto que es el agua. Bien, sigamos. Ya dijimos que nosotros nos vamos a enfocar en los elementos de los grupos principales, del grupo 1A al grupo 8A. Una característica muy importante de la mayoría de estos elementos es que cuando forman compuestos, cuando se unen entre sí para formar compuestos, tienden o a querer vaciar su banda de valencia o a querer llenarla. Recuerdan que dijimos que la última capa de electrones era la importante a la hora de las interacciones químicas. Bueno,
los átomos tienden a querer completar su banda de valencia para tenerla completa o a perder los electrones de la banda de valencia para quedar con el nivel de energía anterior completo. Por ejemplo, el átomo de sodio, si recuerdan del video anterior, vimos que tiene un electrón de valencia. Esto significa que tiene un solo electrón en la última órbita, en la última capa. Recuerden que en la primera capa tiene 2 electrones, en la segunda tiene 8 electrones y en la tercera tiene un solo electrón para completar los 11 electrones que tiene el sodio. Como dijimos que es un principio general que los elementos de estos grupos tienden a completar su capa con electrones nuevos o perder los electrones para quedar con la capa vacía. Pensemos un segundo en el sodio. El sodio tiene un solo electrón en la capa de valencia. ¿Qué le va a costar más? ¿Perder ese electrón o ganar 7 electrones más para completar su capa de valencia? Claramente lo más fácil para el sodio va a ser perder ese electrón, desligarse de ese electrón. Y es lo que ocurre en la naturaleza. El sodio atómico es muy reactivo porque tiende a perder rápidamente ese electrón. Entonces acá estamos en un caso de un elemento que cuando reacciona pierde los electrones de su capa de valencia y la deja vacía, en general. Otro ejemplo es el átomo de cloro. El átomo de cloro, fíjense en la tabla periódica, está en el grupo 7A. Esto significa que tiene 7 electrones en su capa de valencia. Vamos a contarlos acá en el dibujo para ver si es cierto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Entonces dijimos que el principio general es que los átomos tienden a querer completar su banda de valencia o perder los electrones de su banda de valencia. El cloro tiene 7. Si tuviera uno más, la completa. Entonces, ¿qué va a ser más fácil para el cloro? ¿Perder esos 7 electrones o ganar uno más? Bien, en general es mucho más fácil para el cloro ganar un electrón. Y es lo que ocurre generalmente. De hecho, el cloro es muy reactivo y en parte es muy tóxico por esta razón, porque enseguida reacciona absorbiendo un electrón de otros elementos. Entonces, pensemos un segundo esto para dar pie al tema que sigue. Tenemos el sodio, que tiene un solo electrón y que tiende a perderlo fácilmente. Por otro lado, tenemos el cloro, que tiene 7 electrones y tiende a ganar un electrón muy fácilmente. El sodio pierde, el cloro gana. Entonces, es natural que les guste estar unidos entre sí. Y eso es precisamente lo que pasa en la naturaleza. Si un átomo de sodio y un átomo de cloro en una reacción química se pasan cerca, enseguida el sodio le va a dar el electrón al cloro. Y por una cuestión de cargas eléctricas que vamos a ver en el próximo video, ¡pac!, van a quedar unidos, formando en este caso una sal que se llama cloruro de sodio, que es la sal de mesa que consumimos diariamente. No se preocupen, de a poco vamos a ir profundizando en este tema de las uniones químicas y de cómo se producen. Por ahora, simplemente lo que tienen que entender es que cuando se forman compuestos químicos, lo importante es la banda de valencia y cómo se comportan los electrones de la banda de valencia. Los átomos en general quieren o completar su banda de valencia pidiendo prestados electrones o vaciar su banda de valencia cediendo los electrones que ellos tienen. Ahora, si un átomo tuviera su banda de valencia ya llena, eso significaría que tendería a no reaccionar, ¿verdad? Porque si ya la tiene completa, es más fácil quedarse así que perder todos los electrones de la banda de valencia. Sería lo más lógico y es exactamente lo que ocurre. De hecho, ya hablamos de estos elementos y son los que se conocen como gases nobles, que están en el grupo 8A y tienen su banda de valencia completa. Por ejemplo, en el caso del helio, este tiene 2 electrones, solamente 2 electrones. Como el primer nivel de energía de los átomos acepta 2 electrones y solo 2 electrones, entonces esa banda ya está completa y es la banda de valencia del helio. Por lo tanto, el helio va a estar muy estable y tranquilo y va a tender a no reaccionar. Voy a aclarar algo que creo que no aclaré en el video anterior, y es que si bien el helio pertenece al grupo 8A, no tiene 8 electrones en la banda de valencia. Es la excepción a la regla, pero sí tiene la banda de valencia completa y comparte esa característica con el resto de los gases nobles. Entonces, cuando se forman compuestos químicos es porque están pasando cosas en los electrones de valencia de esos átomos que forman el compuesto. Entonces, para hablar en términos muy generales, vamos a decir que cuando 2 átomos se juntan para formar un compuesto, 2 o más, la unión entre esos átomos se va a producir de 2 formas. A una le vamos a llamar unión iónica. Esta unión se produce cuando el electrón o los electrones de un átomo, de la banda de valencia de un átomo, se pasa por completo al otro átomo. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, el sodio le cede por completo su electrón al cloro. Por ponerlo en palabras felices,
Esto ocurre porque el sodio tiene muchas ganas de cederlo y el cloro tiene muchas ganas de quedárselo. Después vamos a ver más en detalle por qué ocurre esto. Pero en ese caso la unión se dice iónica. Acá en el dibujito pueden ver, por ahí se entiende un poco más claro, que acá el átomo de cloro tiene un electrón de más para completar los 8 de color rojo. Esto significa que se lo quitó, digamos, al sodio. Como el cloro tiene un electrón de más, va a quedar con carga negativa. Como el sodio tiene un electrón de menos, va a quedar con carga positiva. Dijimos que las cargas opuestas se atraen y ahí se produce la unión iónica. No se preocupen, la vamos a ver en detalle en posteriores videos. Otro tipo de unión es la unión covalente. Esta se produce cuando, en vez de un átomo ceder por completo el electrón y el otro quedárselo por completo, el electrón está compartido y está mitad del tiempo en un átomo y mitad del tiempo en el otro átomo, por ponerlo de alguna forma. Esto ocurre porque hay algunos átomos que no tienen tantas ganas como el sodio de soltar sus electrones de valencia, pero los comparten. Y hay otros átomos que tienen ganas de capturar esos electrones de valencia, pero tampoco tienen tantas ganas como tiene el cloro de quedárselo. Entonces terminan compartiéndolos. También vamos a ver más adelante por qué ocurre esto. El caso de unión covalente por excelencia, que lo vamos a estudiar en detalle más adelante, es el que ocurre en el agua, el que ocurre entre oxígeno e hidrógeno. Fíjense este dibujo. Acá podemos ver que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Le faltan 2 para completar los 8 y tener su capa de valencia completa. A su vez, el hidrógeno tiene un solo electrón, es decir, le falta 1 para completar su capa de valencia, porque recuerden que el primer nivel de energía se completa con 2 y los siguientes con 8. Entonces, al oxígeno le encantaría tener a alguien que le preste 2 electrones y al hidrógeno le encantaría tener a alguien que le preste un electrón. Entonces, hidrógenos y oxígenos se encuentran y cada hidrógeno le comparte sus electrones al oxígeno y el oxígeno comparte 2 de sus electrones con el hidrógeno. Y esto lo pueden ver ejemplificado en el dibujo. Fíjense que al lado de cada átomo de hidrógeno hay un punto azul y un punto rojo. Esto representan esos electrones compartidos entre los dos átomos. Este es el enlace covalente, otro tipo de enlace muy importante que vamos a estudiar en más detalle más adelante. Vamos a cortar acá y seguimos en el próximo video.